Iniciamos hoy nuestra exploración a partir de un material que la verdad interpela desde la portada misma. Tenemos aquí la tapa y contratapa de Desapegarse sin anestesia, de Walter Rizzo. Y el subtítulo es bien directo, ¿eh? Cómo soltarse de todo aquello que nos quite energía y bienestar. Sí, es un llamado claro. Totalmente. Y esa imagen en la portada, ¿la viste? La persona en el avioncito de papel entre nubes. Sí, evoca mucha ligereza, libertad. Exacto, como si al soltar algo pesado pudiéramos, bueno, literalmente volar más alto, ¿no? Entonces, la idea hoy es como sacarle bien el jugo a estas primeras ideas que nos da Rizzo aquí. Vamos a desgranar un poco qué dice en estos fragmentos sobre qué es el apego y por qué, bueno, por qué parece tan importante soltarlo para sentirnos mejor, para recuperar energía. Es mirar esta introducción que nos ofrece el libro. Justamente. Lo que Rizzo parece plantar de entrada es que el apego, como él lo ve, no es simplemente querer cosas o personas. Va más allá. Se mete en el terreno de las dependencias, ¿no? Esas cosas que nos restan vitalidad, que nos hacen sufrir. La propuesta entonces es entender cómo identificar esas ataduras y qué camino sugiere él para empezar a liberarnos. Es como ver el mapa antes de entrar al territorio completo del libro. Hay una frase en la contratapa que es, muy potente, casi una advertencia. Dice, si consideras que algo o alguien es indispensable para tu felicidad, tienes un grave problema. Estás a la sombra de un amo. Tremenda frase. Sí, me quedo pensando en esa metáfora. La sombra de un amo. No es solo depender, es vivir bajo algo que te oscurece, que limita tu propia luz, ¿no? ¿Qué implica vivir así en esa sombra? Es una imagen muy gráfica, y creo que central en cómo Rizzo plantea el problema. Vivir a la sombra sugiere una existencia como indirecta, ¿no? Mediada por ese amo. Implica no estar plenamente expuesto a la propia vida, a la propia verdad, sino como filtrado por la presencia dominante de eso a lo que nos apegamos. Claro, como si tu propia luz quedara opacada. Exacto. Las decisiones condicionadas, la libertad restringida, a veces sin que nos demos cuenta. Y es clave, como el texto mismo lo dice, diferenciar esto de las necesidades básicas. Aire, comida, descanso. Eso es supervivencia física. Ahí no hay discusión. Rizzo se enfoca más bien en las dependencias. Psicológicas emocionales. Son esos vínculos donde lo que sentimos amenazado no es el cuerpo, sino nuestra estabilidad emocional, nuestro sentido del yo, digamos. Ah, claro. Si perdemos aquello, sentimos que nos derrumbamos. Pero emocionalmente. Y los ejemplos que da la fuente son bien amplios, ¿eh? Van desde cosas abstractas como la fama, el poder, la belleza, la necesidad de aprobación, La aprobación social. hasta elementos más concretos. La pareja, por supuesto, Internet, el juego, la moda, incluso la búsqueda de autoridad. Es interesante ver esa amplitud. O sea que casi cualquier cosa, por inofensiva que parezca al inicio, podría volverse ese amo. Podría ser. Algo que empieza como un disfrute, una herramienta, y termina, bueno, dominando nuestra idea de felicidad o de cuánto valemos. Exactamente. ¿Y cómo se manifiesta esa dominación en la vida diaria, según lo que Rizzo adelanta aquí? Bueno, la descripción que ofrece es bastante sombría, la verdad. Habla de una existencia cada día más insalubre. Insalubre, fuerte. Sí, y usa verbos también fuertes. Arrodillarse, rendir pleitesía. ¡Wow! Son actos de sumisión, ¿no? Aunque sean autoimpuestos. Sugieren una pérdida de dignidad, de autonomía, todo para mantener ese objeto de apego. Y quizá lo más desgastante es esa sensación de vivir, como dice él, en el filo de la navaja, por miedo a perderla. Esa imagen, el filo de la navaja, me parece clave. Vivir con miedo constante a perder eso que creemos necesitar. Sí, Eso debe consumir una cantidad de energía mental, emocional, tremenda. totalmente. Es como estar siempre en alerta, ¿no? Vigilando, controlando, asegurándote de que el amo no se vaya o no perder el acceso a él. ¿Es ese el costo energético al que se refiere Rizzo? Exactamente. Es un desgaste continuo, pura fuga de energía. Toda esa energía que podría usarse para crecer, para crear, para conectar de verdad, o simplemente para estar en paz, se desvía. Se va en mantener el apego y en manejar el miedo a perderlo.
Y esto conecta directo con otra definición potente que da el texto sobre la relación dependiente. Dice, entregar el alma a cambio de obtener placer, seguridad o un dudoso sentido de autorrealización. Uf, detengámonos ahí. Sí, es fuerte. Entregar el alma. Suena casi como un pacto fáustico, ¿no? Irreversible. ¿Cómo podemos interpretar eso en términos más psicológicos? ¿Se refiere a perder los propios valores, la identidad? Podría interpretarse así. Quizás no como un evento único y dramático, sino más bien como una erosión gradual, poco a poco. Entregar el alma podría significar, bueno, comprometer tus propios valores, silenciar tu voz interior, renunciar a partes importantes de ti misma, sacrificar la autenticidad. Claro. Todo para asegurar que ese vínculo o esa posesión se mantenga. Es como si la persona dejara de ser el centro de su propia vida y pusiera al objeto de apego en ese lugar sagrado. Y la transacción es desigual, parece. Totalmente. Y fíjate en la contraparte. Lo que se obtiene a cambio es placer, seguridad o un dudoso sentido de autorrealización. La palabra dudoso ahí... Es fundamental, sí. Rizzo parece sugerir que los beneficios que creemos obtener del apego son en el fondo frágiles, superficiales, ilusorios. El placer puede ser efímero, la seguridad una falsa sensación de control y la autorrealización dudosa, porque no nace de un crecimiento interno genuino, sino de una validación externa o de tener algo. Entiendo. Es como intentar llenar un vacío con algo que, digamos, no nutre de verdad. Vale. Entonces, el apego nos promete algo, felicidad, seguridad, pero nos da una versión dudosa de eso. Y a un costo altísimo. Nuestra energía vital y partes de nuestra alma, nuestra autenticidad. Si ese es el diagnóstico, ¿qué propone Rizzo como camino? La contraportada dice que el libro explica qué es, sus causas y da claves para enfrentarlo y prevenirlo. Se centra en soltarse. Exacto, en aprender a soltar. Pero aquí hay un matiz importante, que el propio texto resalta, y me parece crucial no pasarlo por alto. A ver, el objetivo no es volverse alguien indiferente. No, sin pasiones, sin metas. No se trata de renunciar a amar, a soñar, a buscar objetivos valiosos. La idea es liberarse específicamente de aquello que nos obstaculiza, lo que nos quita bienestar. Es un desapego selectivo, dirigido a lo tóxico, no una renuncia a la vida misma. ¿Cómo se logra ese equilibrio? Esa distinción es vital, sí, y es donde el enfoque que se describe parece ofrecer una respuesta interesante. Se menciona una combinación de psicología cognitiva y filosofía oriental. Suena interesante esa mezcla. ¿Sí? Aquí podemos quizás explorar un poquito cómo estas dos perspectivas, que parecen distintas, pueden trabajar juntas para facilitar ese desapego selectivo y saludable. ¿Vale? ¿Qué aportaría cada una a este proceso de soltarse sin anestesia? Bueno, simplificando bastante, ¿no? La psicología cognitiva, como sugiere la crítica que revisamos, se centraría en nuestros pensamientos, nuestras creencias. Nos ayudaría a identificar esas ideas irracionales que son como el combustible del apego. El, sin esta persona, trabajo, reconocimiento, mi vida no tiene sentido. El necesito absolutamente esto para ser feliz. Exacto. O el, si pierdo esto será insoportable. La terapia cognitiva ofrecería herramientas para cuestionar, desafiar y reestructurar esos pensamientos tan absolutistas, catastróficos. Nos mostraría que son distorsiones de la realidad. Es como reprogramar el software mental que nos mantiene atados. Entiendo, trabajar sobre las ideas. Claro. Y por otro lado, la filosofía oriental. Pensemos en corrientes como el budismo zen, el taoísmo. Aportaría una visión más amplia sobre la naturaleza de la realidad, del yo. Conceptos como la impermanencia, la idea de que todo cambia constantemente, nos ayudarían a aceptar que las pérdidas son parte natural de la vida. Y eso reduce el miedo a ellas. Aceptar el cambio. Sí. Y la práctica de la atención plena, el mindfulness, nos anclaría en el presente, menos ansiedad por el futuro, menos darle vueltas al pasado. Y la idea misma del desapego como camino espiritual enseñaría a encontrar la felicidad, la paz interior, independientemente de las circunstancias externas. Ojo, no es resignación, es liberación del sufrimiento autoimpuesto. Comprendo. Entonces la parte cognitiva nos daría las herramientas para cambiar las creencias que nos atan. Exacto. Bienestar más interna. Una combinación de cómo pensar y cómo ser, digamos. Justamente.
Es una sinergia muy interesante. Cambiar los pensamientos, lo cognitivo, puede hacer más fácil aceptar la realidad, lo oriental. Y aceptar la impermanencia, lo oriental, puede debilitar la fuerza de esas creencias dependientes, lo cognitivo. Esta fusión buscaría ofrecer no solo estrategias prácticas para momentos de crisis, sino también cultivar una actitud vital más resiliente, menos propensa a generar nuevos apegos dañinos. Y para que todo esto no se quede en teoría abstracta, el texto destaca algo importante: el estilo de Rizzo. Dice lenguaje claro y accesible, con ejemplos y casos concretos. Fundamental. Esto parece clave para traducir estas ideas, que pueden ser profundas, a algo que la gente pueda entender y sobre todo aplicar en su día a día. Hacerlo cercano, ¿no? Sin duda. La accesibilidad es crucial para que un libro de este tipo tenga un impacto real. Si los conceptos se presentan de forma muy académica o enredada, se quedan en la estantería. Los ejemplos concretos permitan que quien lee se identifique, vea reflejadas sus propias luchas y entienda cómo aplicar los principios a su situación. Bueno, y todo este camino, entonces, ¿hacia dónde nos lleva? El texto lo resume como fortalecer la independencia emocional. Me gusta ese término. Es bueno, sí. No suena a autosuficiencia fría, sino a la capacidad de regular las propias emociones, de sentirnos completos y valiosos por nosotros mismos, sin depender críticamente de factores externos. Exacto. Sean personas, posesiones o logros. Es como tener el centro de gravedad emocional adentro, ¿no? Precisamente. Se trata de recuperar la soberanía sobre el propio bienestar emocional. Y el objetivo último de este fortalecimiento, de este proceso de desapego, es, según Rizzo, crear un estilo de vida más libre y saludable. Ahí volvemos a la idea inicial de la portada, la ligereza, el vuelo. Exacto. Soltar lastre para vivir con más libertad. Y más salud. Y esto nos conecta con la frase final de la contraportada, que funciona casi como una promesa, ¿no? Y una conclusión del propósito del libro. Dice, cuantos más apegos dejes caer por el camino de la vida, más cerca estarás de encontrarte a ti mismo. Esto sugiere algo más profundo que solo sentirse mejor o más libre. Así es. Esa última frase plantea una conexión directa y muy sugerente entre el desapego y el autoconocimiento. Parece decir que los apegos no solo nos quitan energía y libertad, sino que también nos nublan la visión de quiénes somos realmente. Como un velo. Exacto. Funcionan como capas de cebolla, o como un ruido de fondo que nos impide escuchar nuestra propia voz interior, conocer nuestros verdaderos deseos, valores, nuestro potencial, más allá de lo que el amo nos dicta o nos deja ver. Al liberarnos de esas dependencias, al dejar caer esas sombras, no solo recuperamos espacio vital y energía, sino que también se abre la posibilidad de un reencuentro con una versión más auténtica de nosotros mismos. Es como si al limpiar el espejo de los apegos pudiéramos vernos con más claridad. Qué interesante. El desapego, entonces, no sería solo una estrategia para reducir el sufrimiento, sino un camino hacia la propia esencia. Bien, intentemos entonces recapitular las ideas centrales que hemos podido extraer de estos textos introductorios de desapegarse sin anestesia. Walter Rizzo nos presenta el apego no como un afecto normal, digamos, sino como una dependencia psicológica e emocional, Correcto. que nos subordina a un amo, sea una persona, objeto, idea, nos drena la energía vital, nos hace vivir con miedo constante a perderlo y nos lleva a una existencia insalubre, como él dice. Exacto. Y frente a esto, propone el desapego no como una renuncia ascética a todo, sino como un proceso activo y consciente de soltar esas ataduras específicas que nos hacen daño. Un camino que, según se sugiere aquí, se apoya en herramientas de la psicología cognitiva para cambiar pensamientos limitantes Sí. y en la sabiduría de filosofías orientales para cultivar la aceptación y una perspectiva más amplia de la vida y del yo. El final de este camino parece doble, entonces. Por un lado, alcanzar una mayor independencia emocional, lo que se traduce en un estilo de vida más libre, más saludable, con menos sufrimiento. Y por otro lado, algo quizá más profundo. Al soltar los apegos que nos definen desde fuera, nos acercamos a un encuentro más auténtico con nuestro verdadero ser. Exactamente. Y si tuviéramos que dejar una reflexión final que se desprende de este análisis preliminar, creo que sería una invitación a la autoobservación. A mirar hacia adentro. Sí. Estos fragmentos nos incitan a preguntarnos, ¿qué o quiénes en mi vida he elevado a la categoría de indispensable para mi felicidad?
¿Existen acaso amos sutiles, quizá no tan evidentes, a cuya sombra estoy viviendo sin darme cuenta del todo? Pueden ser creencias, expectativas sociales, hábitos, relaciones. Tantas cosas. Muchísimas. Vale la pena plantearse cuánta energía vital se nos fuga en mantener esas dependencias, en aplacar el miedo a perderlas, y sobre todo, imaginar qué nuevos espacios internos de libertad, de creatividad, de paz o simplemente de autoconocimiento podrían abrirse si nos atreviéramos a cuestionar y, eventualmente, soltar algunos de esos lastres. La pregunta queda resonando, ¿no? ¿Qué sombras están limitando mi vuelo personal? Es algo sobre lo que reflexionar, mucho más allá de esta conversación.